Hola a todos. Algunas personas tienden a idealizar el pasado, pensar que una época anterior pudo ser mejor que la actualidad, y tengo que decir que en cuestiones sanitarias eso es rotundamente falso. Ninguna época anterior fue mejor que hoy. Y hay muchas razones por las que esto es así. La principal es que había una gran ignorancia de cuestiones básicas de medicina, de funcionamiento del cuerpo humano en el pasado, pero aparte había otros muchos factores, charlatanes, engañando a los pacientes para sacar dinero, pacientes que pensaban que les funcionaban sus tratamientos e iban difundiendo el "a mí me funciona" cuando en realidad eran tratamientos inefectivos, y después el boca a boca hacia el resto. En la actualidad, uno de los reclamos estrella es lo natural. Las empresas de alimentación lo saben perfectamente, saben que aumentan las ventas si ponen que es natural, aunque sea a costa de difundir falsas ideas o tergiversar la información. Bueno, pues hace aproximadamente un siglo el eslogan estrella era uno totalmente diferente. Lo que estaba de moda era lo radiactivo, porque en aquella época acababa más o menos de descubrirse la radiactividad, diferentes sustancias radiactivas, y hubo un furor desmesurado por la radiactividad. Se pensaba que era un cúralo todo, y había productos de todo tipo, de todo. En este caso podéis ver carteles publicitarios de cremas de belleza y tenían eslóganes bastante contundentes, como por ejemplo, para tener una belleza radiante, literal y metafóricamente hablando. Pero no solo quedaba esto restringido a productos de belleza. También había pasta de dientes, que se supone que eran una revolución para la limpieza de los dientes y para la salud también de las encías. Doramat fue un producto muy popular en aquella época, que se vendía en varios países, incluyendo España. Pero realmente encontrábamos productos con radiactividad, con sustancias radiactivas de todo tipo. Chocolate con radio, agua cúralo todo también radiactiva. Tenías también la opción de hacer tu propia agua radiactiva en casa. Agua Vichy catalán, en la que un médico certificaba que tenía radiactividad y podías estar tranquilo de que tu agua tenía radiactividad. Pues pastillas también radiactivas que servían para casi todo, supositorios con radio, cigarrillos, en fin, de todo tipo de productos que podéis imaginar, porque en aquel momento se desconocían los graves efectos de la radiactividad y hubo un furor pues totalmente desmedido. Ahora pasamos más o menos a la misma época, pero en un ámbito diferente de la medicina, la psiquiatría de la primera mitad del siglo XX. En aquella época, pues es cierto que la medicina contaba con casi ninguna herramienta. Todavía no se habían descubierto fármacos que fueran efectivos contra la esquizofrenia y otros trastornos mentales, y muchos pacientes graves pues terminaban en instituciones psiquiátricas abarrotadas, muchas veces pues con un tratamiento bastante deficitario, aislados de la sociedad y hasta cierto punto abandonados. Con este panorama, el psiquiatra portugués António Moniz desarrolló una técnica psicoquirúrgica que consistía básicamente en seccionar los fascículos nerviosos de la corteza prefrontal. Esta corteza básicamente se encarga sobre todo de las funciones cognitivas superiores, como el juicio, la planificación, en general diversas actividades intelectuales. Pues al seccionar y destruir parte de esta corteza prefrontal, conseguía en algunos pacientes, pues teóricamente, curar o mitigar los trastornos mentales, digo supuestamente. Sin embargo, esta técnica no se hizo muy popular hasta que llegó el médico de Estados Unidos, Walter Freeman, que le dio un toque más refinado, por así decirlo, y desarrolló lo que se llama la técnica del picahielo. ¿Y en qué consiste esta técnica? Pues básicamente con un instrumento muy parecido a un picahielo, lo introducía por la cavidad ocular sin afectar al ojo, llegaba hasta el cerebro y una vez que ya estaba ahí con una maza,
pues destruía parte de este lóbulo frontal. Esta técnica se podía hacer en cuestión de minutos, en cualquier consulta. Muchas veces era casi como una técnica quirúrgica de espectáculo porque había muchas personas contemplando cómo se hacía y en ocasiones ni siquiera se utilizaba anestesia. Bueno, pues hubo también un furor desmedido por esta técnica del picahielo. Se realizaron decenas de miles a lo largo de las décadas. En Estados Unidos, Walter Freeman iba con su lobotomóvil de gira aplicando pues, lobotomías allá por donde pasaba. Y aquí podéis ver una imagen para ver más o menos eso, en qué consistía. Y sí que es cierto que en algunos pacientes podía calmarlos o hacer que fueran pues, más tranquilos, pero en realidad esta técnica producía graves daños cerebrales irreversibles que provocaba en muchos de ellos pues una tranquilidad extrema, indiferencia con el mundo, pasividad general. En algunos directamente se quedaban casi como zombies y la mortalidad también era bastante alta, entre un 3 y un 10% de los pacientes morían por esta técnica. Aunque hoy nos parezca surrealista, el creador de la lobotomía, Moniz, recibió el Premio Nobel de Medicina en 1949 y ha sido uno de los premios Nobel más criticados en su historia. Muchos familiares de pacientes han solicitado su retirada, pero como los estatutos no lo contemplan, pues es imposible y queda para la historia como una de sus vergüenzas. Pasamos ahora a otra época más reciente, y es que en España, en los años 50-60 del siglo pasado, los vinos quinados fueron muy populares, con en torno a un 15% de alcohol, y en aquella época uno de los objetivos de los consumidores que se quería que consumieran estos vinos eran los niños. En aquella época se pensaba que podía ser una especie de medicina para darles vigor y ganas de comer, y se publicaron multitud de anuncios dirigidos a los niños. Por ejemplo, la mascota Quinito se hizo muy popular en aquella época. Se hicieron cómics de Quinito. De hecho, Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón, participó en estos cómics, hasta que el gobierno pues, prohibió la publicidad dirigida a niños por incitar al consumo de alcohol. Ahora podríamos pensar que la medicina ha avanzado muchísimo, sabemos mucho más que en épocas pasadas, y esto ya no nos pasa, es decir, no podemos tener las meteduras de pata del pasado, y desafortunadamente no es cierto. En algunas zonas de África, por ejemplo en Tanzania, existe una creencia muy absurda y muy triste, y es que algunas personas piensan que los huesos de las personas con albinismo tienen propiedades curativas, y esto lleva a la persecución o a la mutilación de este colectivo pues, para crear pócimas curativas, lo cual pues, a todas luces parece algo totalmente irreal, pero que ocurre. Pero no nos creamos superiores, porque nuestra sociedad occidental tampoco se libra de errores médicos, y lo hemos visto muy bien en la pandemia. Hemos visto personas que han muerto por dióxido de cloro, médicos negacionistas de la pandemia, de las mascarillas, etcétera, personas muertas por metanol porque pensaban que iba a curar la COVID-19, falsas curas ha habido un montón contra la COVID-19, personas intoxicadas con hidroxicloroquina, sanidad tomando medidas para que no hubiera desabastecimiento de fármacos, más intoxicaciones, la CDC diciendo que la ivermectina no sirve contra la COVID-19 y alertando sobre las intoxicaciones, Trump desinformando un día sí y otro también, lo que al final pues, en sus seguidores termina también provocando daños. Y con esto lo que quiero decir es que, aunque hayamos avanzado mucho en nuestros conocimientos científicos, si ante la incertidumbre y la ignorancia dejamos de aplicar la ciencia, podemos causar mucho más daño que beneficio. Y una reflexión final sobre todo esto es que cuando la ciencia sale por la puerta, la medicina sale por la ventana. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.